Gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Muchas gracias por darnos ese privilegio de su atención. En este momento, cuando llegamos a sus hogares, me pongo mis lentes, a través de Teleradio América, para todo el mundo. Ustedes, una buena parte de la población, retornó ayer, otros están retornando todavía hoy, desde puntos de playas, de ríos y de montañas, mucha gente visitando a sus parientes, tomándose un asueto necesario. Y bien que hayan pasado bien, 20 muertos. Llama la atención tanta gente intoxicada por alcohol, más de 400 personas. Señores, dejen de beber así, 400 personas con intoxicación alcohólica. Y bueno, cuando retornan y retornamos, porque estuve en la periferia de la ciudad, lo que retornamos, encontramos la situación en el mismo punto de incertidumbre, que es lo que yo quisiera comenzar el programa en el día de hoy. El presidente Luis Abinader, y yo quiero decir que antes de que él convocara lo que le digo, que fue a instruir a su ministro a que gestionaran un acuerdo nacional con los sectores políticos, empresariales, sociales del país, en virtud para mitigar los efectos de la guerra en Irán. En un editorial que escribí para esta fecha, para el periódico El Nacional, llamábamos la atención de lo grave que está la situación en este momento a nivel global y grave también el impacto sobre la economía dominicana, que se requería mínimo un acuerdo nacional. O sea, lo escribí antes de que el presidente señalara eso, y en este programa lo hemos propuesto, como dicen ahora los comentaristas, innúmeras ocasiones. De manera que lo primero que a nosotros nos corresponde como comentarista, tanto al camarada Abinader como a mí, nos corresponde llamar la atención sobre una situación, a nuestro modo de ver y ya por todos los datos que uno tiene, grave, tan grave que mañana martes, es posible que se llegue a un acuerdo que Trump está buscando, el presidente Trump está buscando desesperadamente, pero también es posible que él tenga que cumplir una reiterada amenaza, casi desde el comienzo de la misma guerra, hace más de 5 semanas, que es la de convertir a Irak en un infierno y llevar a esa, que es cuna de la civilización humana, ese territorio, llevarlo a la edad de piedra, dijo él. Pero con eso se lleva la posibilidad de que el mundo pueda sobrepasar la crisis del precio del petróleo, que vamos a comenzar diciendo que ha aumentado un 57% desde que comenzaron los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre Irak. 57% de incremento del petróleo. En la víspera estaba el petróleo de índice o de referencia para la República Dominicana en términos de precio a $110 el barril. Eso búsquenlo en los portales especializados y le van a decir que si la guerra se termina mañana, nosotros vamos a tener todo este año y parte del próximo con un nivel de precio del petróleo muy alto, por 2 razones. La primera es porque no se restablecen tan rápido el comercio internacional adecuado, eso lleva flete, seguro. Por ejemplo, Trump quiere que abran el estrecho de Hormuz, donde pasa el 20% del petróleo mundial, pero no se da cuenta de que estaba abierto antes de la guerra. Es decir, el objetivo que se está consiguiendo ahora, por el cual se advierte que se va a convertir en un infierno a Irán y que van a llevarlo a la edad de piedra, es un objetivo que no, por eso no fue que se hizo la guerra, porque eso estaba abierto. Y otra cosa, no han entendido en el departamento, en el Pentágono de Estados Unidos, que no es solo por el cierre, por el peligro de pasar por el estrecho, es que también las aseguradoras, la mayoría concentrada en Londres, del Reino Unido, se niegan a ofrecer la cobertura de seguro a cualquier buque que pase por ese estrecho.
Y eso hace que las compañías navieras, que también son enormes, poderosas en el mundo, se niegan a sus tanqueros pasarlo por ahí, porque no tienen seguro para la carga y para la embarcación, y porque los fletes se han disparado a un nivel que aunque pasen el precio del petróleo, el flete y el seguro incidirá sobre el precio del petróleo por muchos meses. Entonces, dicho esto, cuando nosotros retornamos de Semana Santa, nos encontramos con un nivel mayor de incertidumbre. No nos encontramos con el 1984, no nos encontramos con eso, lo que nos encontramos es con decir, ¿y qué hacemos ahora? Bueno, para decirle, el 50%, quizás más del 50% del subsidio que había apartado el gobierno en este presupuesto general del Estado para 2026 ya se ha utilizado. Y le voy a decir algo más, antes para darle la palabra a Abinader Fortunato. Economistas neoliberales a ultranza, que eso en un turno siguiente yo quisiera comentar eso, han dicho que el gobierno está obligado a aumentar cada semana mínimo 15 pesos al precio de todos los combustibles, incluyendo el gas licuado, el gas. Lo dijo Andy Dawar y lo aceptó como válido Escudero. Y yo estoy hablando de dos economistas muy influyentes que han señalado y dijeron que la población estaría de acuerdo con eso, después de explicar cuánto significaría el aumento en el precio del petróleo si se sitúa por encima de los $100, etcétera, que prácticamente convertiría el déficit fiscal en inmanejable, así como el déficit de cuenta corriente. La cuenta corriente es la relación entre los ingresos en divisa fuerte y la salida en divisa fuerte. Y dice, bueno, que aquí se convertiría esto en un pandemonio, que solamente la situación es no dar más subsidio a los sectores vulnerables, no aumentar los subsidios, y en cambio reflejar el aumento en el precio del petróleo y en los precios internos de los combustibles. Yo solamente se me ocurre decir, bueno, ¿y qué hacemos con la gobernanza? ¿Qué hacemos si en 3 semanas aumenta 45 pesos el petróleo, el precio de la gasolina, del gasoil y del GLP? Porque siempre los economistas neoliberales solo ven las estadísticas, con eso reducimos el precio de el índice, el déficit en tal. No. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cómo se come? ¿Cómo se vive en la República Dominicana? De manera que yo le digo que la situación es muy difícil y por eso a mí me parece prudente, no sé si el mecanismo que ha utilizado el presidente pueda ser efectivo de involucrar a sus ministros que busquen un acuerdo nacional. Yo pienso que debió ser un acuerdo de mayor nivel, una gestión de consenso. No vamos a estar de acuerdo en todo lo que se pueda o se deba hacer, pero la verdad es que el país tiene que tener al menos un consenso alrededor de situaciones que van a poner a llorar a la población, seguramente. Bueno, de verdad que, gracias Orión, pero de verdad que el escenario pinta una situación un poco preocupante, o sea, altamente preocupante. Pero, por lo menos yo me dio una buena impresión hoy una entrevista que vi del ministro de Agricultura y de otro ministro de Agricultura, el ministro de Agricultura Francisco Oliveira Espaillat Bencosme, un gran productor, empresario, productor agrícola, fundamentalmente situado en el tema del arroz. Y vi también al exministro de Agricultura, Osmar Benítez, que también tenían dos posturas positivas, a pesar de reconocer la situación de dificultad en la que está la República Dominicana en el devenir, pero que está el mundo, precisamente por los efectos de la guerra. Y ellos decía el ministro de Agricultura que la decisión del presidente de haber
dispuesto algo así más de 1.000 millones de pesos para frenar la posibilidad del alza de los fertilizantes, que era un elemento que ayudaba bastante, porque eso por lo menos podría contener en un momento determinado, y que también el gobierno había estimado otras medidas compensatorias y que deberá tomarla también, porque lo que plantea los dos líderes del neoliberalismo en la República Dominicana, Jaime Arístide Cuder y Andy Davar, son muy prácticos, muy inteligentes, pero muy prácticos. Pero ellos tienen que saber, tienen que equilibrar las cosas. ¿Por qué equilibrar las cosas? Porque lo que tú dices, y el gobierno debe verlo así, es un elemento sumamente importante. La gobernanza pública. Porque hay sectores que no pagan desde 20 años porque el gobierno los subsidia y les ha subsidiado su riqueza. Y siempre se habla del turismo, se habla de sectores empresariales, del sector minero, y uno cree que realmente es muy importante. Porque la gobernanza es el equilibrio de la sociedad, Orión. Y es el equilibrio, es la seguridad de todo. Si nosotros perdemos por pasar en bruto el impacto de la fuerza de lo que está ocurriendo en Medio Oriente hacia los sectores más vulnerables en la República Dominicana del país, podríamos nosotros estar abriendo una compuerta para que se desestabilice en cierto modo la paz social. La República Dominicana está muy constreñida, está muy cargada, hay mucho estrés, como tú siempre dices, hay una situación realmente muy difícil en la economía, porque además nosotros no tenemos la mejor economía de la región en términos de los números de abajo, de la gente que hay buena calidad de empleo o una digamos que una plataforma de empleo inmensamente grande. Hay cierta recepción de la propia economía de la República Dominicana, y esa situación y toda, además de las distintas variables, esa situación realmente es un elemento que es preocupante y que va a traer consigo algunas situaciones que realmente pudieran afectar nuestro equilibrio como sociedad. Entonces yo pienso, y retomo a la parte de Omar Benítez, él decía que la situación del país, pues que no se van a registrar alzas muy tremendas, porque nosotros tenemos buena producción de arroz, de plátano, tenemos buena producción de otros rubros agrícolas muy importantes y muy demandados en el país, que hay carne, que hay pollo, que hay huevo, y que esos elementos, tomando en cuenta que quizá la guerra no se prolongue por más tiempo, podrían amortiguar, podrían mitigar un poquito, Orión, la situación interna. Mira, bueno, la matemática no falla. Yo quisiera ser más optimista, y soy optimista. Lo que tú dices, este es un país que tiene probablemente de 80 a 85% de seguridad alimentaria. Tenemos suficiente arroz, como tú señalas, y vamos por buen camino en ese aspecto. Lo que yo quiero llamar la atención es que la economía de los Estados Unidos, incluso estos economistas neoliberales, no se ven, no tratan de que nosotros nos veamos en el espejo de Argentina. Argentina tiene sus niveles económicos, que tú ves sus indicadores económicos, y dices, pero es verdad que este señor ultra ha hecho tal o cual cosa. Hoy está en su menor nivel de popularidad en Argentina el señor Milei, porque la gente está pasando hambre. ¿Y quiénes están pasando hambre? De clase media hacia abajo. ¿Quiénes están bien? Los grupos monopólicos, hegemónicos en términos económicos. Sí. ¿Qué es lo que se está planteando ahora? Se está planteando sencillamente, miren, no le demos tanto de comer a los pobres, obliguémoslos a pagar todo el efecto del costo del incremento de la economía se encarece, pero eso que lo paguen ellos. Cuando se trata de bajar subsidios al sector turismo, al sector minero, al sector agroindustrial, al sector manufacturero, al sector servicios, dicen, no, un momentito, ahí no. Ahora vamos a congelar los salarios, vamos a congelar o a disminuir
subsidios que le damos a los sectores vulnerables, y la economía va a marchar bien, no te preocupes, que no pueda estar vivo que se muera. Eso es lo que se plantea. Ese es el concepto que se tiene. Incluso se pretende presionar al Banco Central para que renuncie a sus políticas de estabilidad, su política de control de inflación, porque dice, no, que los precios caminen por donde le dé la gana. Y así no puede ser. Y entonces las políticas monetarias son las que hacen el control de inflación. La política monetaria es la que pone en equilibrio la liquidez de la economía. Es decir, en un momento determinado, a través del manejo de la tasa de cambio, de la tasa de referencia bancaria, te dicen, no, mira, vamos a aumentarla para sacarle más recursos a la economía. Cuando se baja, vamos a activar más la economía que tiene menos liquidez. Pero eso al Banco Central le van a decir, no señor, usted lo único que tiene que hacer es guardar el dinero que tiene las reservas internacionales, evitar eso, deje que el tipo de cambio camine como le dé la gana. Este es el único país, dicen esos economistas, amigos nuestros, particularmente yo lo aprecio mucho. Sí, y son muy inteligentes, muy competentes. Dicen, no, este es el único país que tiene represado el mercado cambiario. Este es el único país que se ponga entonces el dólar, porque vamos a dejar que la economía se exprese como ella quiera, lo que es. El mercado que se exprese como le dé la gana. Entonces vamos a tener el tipo de cambio a 60 por 1, vamos a tenerlo a 100 por 1, magnífico y extraordinario, porque eso es lo que pide, eso es lo que se enseña el mercado. No, nosotros pertenecemos a otra escuela, tú y yo. ¿Cuál es la escuela? A una escuela donde le hablan del estado de bienestar social, del desarrollo social democrático y todas esas cosas que nos dicen a nosotros. No, un momentito, nosotros no podemos dejar que los de abajo se mueran de hambre. Nosotros vamos a distribuir panes y peces de conformidad con el lugar que cada quien ocupa en las relaciones de producción. Entonces no me digan a mí que se muere el que no puede estar vivo. No me digan a mí que la economía dominicana está ingresando a una etapa de estanflación, que quiere decir que va a caer en decrecimiento, que es imposible colapsada prácticamente, que la meta del Banco Central y del gobierno de un incremento por encima del 3% de la economía no va a ser posible, y que para eso todo el petróleo va a estar calculan que va a estar 150 pesos dólares el barril, y que eso tiene que pagarlo ¿quién? Lo de abajo. Y uno no lo entiende porque estos economistas, y con ellos otros también, son personas muy brillantes. Uno no lo entiende porque si esos economistas observaran lo que está pasando en Europa, que tiene un súper desarrollo económico, social y de todo, siempre esas economías lo que hacen es que protegen a la población, en cierto sentido. En el caso de España, las medidas que ha adoptado el gobierno e incluso rebaja de impuestos en algunas zonas, rebaja en el costo de los servicios para evitar que el efecto sea menor en sectores de la población, incluyendo en el transporte, apelando a ciertas reservas, a ciertas variables, entre ellas también fundamentalmente la de los privilegios en sectores económicos, tratando de proteger el sector productivo, que hay que hacerlo para mantener la fluidez de la economía y mantener su desarrollo, su dinámica, pero evitando que la ruptura que se va a producir o que se pueda producir por la volátil situación económica con el costo del petróleo y sus demás derivados, producto de la guerra de Medio Oriente, que no afecte lo menos posible a la población. Entonces, nosotros que soltemos los caballos, y tú citaste el ejemplo de la economía argentina. La economía argentina, por la liberalización de la tasa de cambio y de todo, en ese tipo de concepto y de escuela económica que plantean los amigos economistas, hay que recordar todo lo que pasó en Argentina. Eso provocó incluso la renuncia de un presidente, el presidente Fernando de la Rúa. ¿Tú te recuerdas con el corralito y todas las cosas? El lío que se provocó en Argentina en algún momento, porque un amigo suyo, por cierto, estuvo aquí una vez, Domingo Cavallo, ¿lo recuerda, no? Sí. Jefe de economía.
Entonces, uno piensa que a pesar de que el gobierno tiene muchas dificultades también, de que tiene muchas dificultades, el gobierno tendrá que mirar esa parte, porque lo más importante de todo, y hay que decírselo a esos amigos y a todos esos sectores que ven la economía de esa forma, es que lo más importante es la gobernanza pública, porque ¿qué pasaría en la República Dominicana si esto se desajusta? Mira, Entonces, mira qué ejemplo podríamos poner nosotros para que tú veas que en este momento tan difícil, ¿por qué hay que hablar con la población? No solamente con los sectores empresariales y el liderazgo político nacional, sino con los sindicatos. Incluso hay que hablar con las juntas de vecinos. A eso llamamos nosotros democracia. Esa es la democracia. La democracia no es que el monopolio se imponga sobre la mayoría. La democracia es que todos nosotros, en la medida de nuestra importancia en la economía, podamos participar. Los sindicatos, muy débiles todos, con una plataforma de dirección que a mí me parece ya obsoleta, pero deben participar en eso. Las asociaciones agrícolas, y todo eso va a llevar a un bien. Yo digo, fíjate qué cosa se da. El gobierno todavía no se ha amarrado los cinturones, no se ha amarrado lo suficiente. Fíjate que en el sector eléctrico, las EDES están consumiendo más, están comprando más electricidad, pero no están cobrando más. El negocio de capar perros. Tú compras a 100 y está vendiendo a 45, a 50. Y tú le dices, sí, démelo. Y entonces el gobierno al año está pagando entre 1.500, 1.700 millones de dólares para amortiguar el déficit que tiene el sector. Mantener el sector. No, para pagar el déficit. Eso que es cuando tú compras 100 pesos, 100 dólares de electricidad de la distribuidora, que son estatales todas, al sector generador, donde está fundamentalmente el sector privado, tú tienes que pagar casi 60 dólares, que es el gobierno central que lo paga, porque las sedes no lo cobran, no pueden. Entonces eso debería estar dentro de un diálogo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo reducimos el déficit de su sector eléctrico? Todo es con una medida de drasticidad para que se fuñan los de abajo. Entonces, ese es un buen ejemplo, pero hay otro mucho más. ¿Por qué el gobierno no se ha amarrado los cinturones? ¿Por qué nosotros tenemos que ver este tropel de jipetas y con qué el nivel de combustible? ¿Quién lo está gastando? Que por ahí es que empieza parte del amarre también. O sea, el ejemplo lo tiene que poner el gobierno. Decirle, no. Bueno, lo ha hecho otra vez y no lo van, los funcionarios al final no cumplen nada. Es decir, usted no puede, si el presidente va a Pedernales, a usted no le corresponde ir porque lo que están inaugurando es un tema hotelero y usted pertenece al sector agrícola. ¿Qué carajo hace usted ahí con una jipeta gastando 24 galones de combustible, de 8 cilindros? ¿Qué usted hace ahí? El presidente Balaguer le decía, ¿qué usted busca aquí? ¿Tú viste lo que hizo? Hace aquí? Sí, ¿quién lo invitó? ¿Tú viste lo que hizo el primer ministro de Australia la semana pasada que lo anunció? No había hablado, o sea, no se habían tomado medidas de esa naturaleza desde el COVID, que paralizó, afectó todas las economías. Decía él que los funcionarios y que la población, que por favor, que los carros lo dejen en su casa, que utilicen por eso la importancia de un transporte correctamente organizado y un transporte masivo. Que utilicen el metro y porque si no se me va a olvidar. Ya da. La número uno fue el de Irlanda, el primer ministro de Irlanda, que entregó, que cumplió. Salió de ahí en una bicicleta. Y dijo, ok, encantado, nos vemos. Cogió su bicicleta y fue para su casa. Y Corea del Sur, que ordenó a todos sus funcionarios que usen bicicleta. Y además, dejar de usar mucho los baños, el calentador. Que duren lo menos posible en el baño. No se bañen echándose agua. Entonces, uno ve que esas medidas son medidas domésticas, muy prácticas, o sea, son medidas sociales para tratar también de ejemplo. Y se ponen ejemplo, pero que lo hacen desde arriba, desde el gobierno. Y aquí, esta Semana Santa, Orión demostró aquí que aquí nadie está pensando en crisis. O sea, con lo que tú viste que ha pasado aquí,
Usted vio ese carreteo para el sur y para el este, y para el sur, una cosa increíble. Entonces, nosotros tenemos que hacer conciencia, como tú decías, hacer conciencia del nivel de situación que tiene el país, de la amenaza, de la situación real que está pasando. Y los chiqui boys, los muchachos de los pop y los ricos, hijos de funcionarios, que dejen de ir también a gastarse 80,000 pesos bebiendo vino y comiendo en esos restaurantes caros. Que le dé la gana, pero no con dinero de nosotros. Pero estoy hablando del dinero público. Sí, dinero de nosotros no. No, pero de los amigos tuyos que decían, no, yo pasé mi tarjeta, pero ¿y cuál fue la que tú le dijiste? Yo le dije, no, pero estas tarjetas tuyas se parecen a la del gobierno también. Miren una cosa, el gobierno primero tiene que dar el ejemplo. Lo primero es que nosotros debemos estar de acuerdo con lo que ha planteado el presidente Luis Abinader de procurar un consenso, un acuerdo nacional, porque lo otro es no tener acuerdo. O sea, ¿qué es lo contrario a gestionar un acuerdo, aunque fracasen en la gestión? ¿Qué es lo contrario? Lo contrario es yo voy a hacer lo que me dé la gana y que pase lo que tenga que pasar. Pues no, es correcto que se diga, vamos a hablar con el sector agropecuario, qué necesitan, vamos a hablar con el sector político, qué nos pueden dar, vamos a hablar con el sector monetario y financiero, cuál es la situación que hay, cómo nosotros podemos mejorar esto, porque cuando viene a ver nosotros tenemos 800, 900 mil millones de pesos en los fondos de pensiones que están beneficiando solo a un grupo de la esfera más alta de la economía. Entonces tú le dices, un momentito, ¿qué nosotros podemos hacer eso? De ahí nosotros podemos financiar la pequeña y mediana, la micro, pequeña y mediana empresa. ¿Qué nosotros podemos hacer? O sea, hablando es la única manera. La gente se entiende. De verdad, lo otro es que tengamos una discusión, vamos para la calle y quién sabe si se repite lo del abril del 84. Porque el estómago vacío siempre resulta un mal consejero. No es posible. Mire, con lo de Andy y de Jaime Aristi, yo quiero decir que ellos no van a poder negar que la economía de Argentina se ha retrotraído a antes, en términos sociales, a antes de la dictadura. No, de este muchacho, lo que tuvimos médico, lo que nos pasó en el 20. La pandemia. Antes de la pandemia. Dicen al 2019, y ahora mismo es hambre lo que se está pasando gran parte de la población de Argentina. No me digan que ustedes quieren eso para nosotros con una cuestión matemática. Mira, esto da por aquí. Y si no quitan esto de aquí, y si no hacen esto, y tenemos que amarrar, sí, que se le amarren los pantalones quienes tengan los problemas de la barriga muy grande. Hace varios meses, y ya yo sé que nos vamos, Orión, CNN en español publicó un reportaje de que la AFA, la Asociación Fútbol Argentino, había mandado autobuses a algunos sectores para ayudar a la gente para que fueran directamente a los mercados a comprar viandas y cosas. Y entonces, después de eso, se aumentaron los autobuses y aumentó las personas. Pero vaya usted sorpresa. La investigación que hizo CNN y que hicieron reporteros de Argentina, ¿tú sabes qué era lo que decía? Que una gran cantidad de la gente de los barrios, lo que iba a los mercados a recoger, en Argentina, estamos hablando de Argentina, uno de los países de mayor bonanza y mayor economía más fuerte, o sea, históricamente industrializados y eso, ¿sabe qué? Recogiendo repollo, tomate, cosas, en Argentina, y eso no se da aquí en la República Dominicana. ¿Me entiendes? O sea, vámonos a un cambio, camarada, con su permiso, que los anunciantes nos matan. Retornamos, señores, con el criterio siempre de que la miseria no se puede solo concentrar entre los más pobres. Los ricos también tienen que coger algo. Vámonos a un cambio. Señores, vamos a ver si picadito podemos abarcar varios temas en el día de hoy. El primero de ellos, el Día del Periodista, a mí no me ha felicitado nadie, no sé si a ti te ha felicitado. ¿No te felicitaron? Mi hija me felicitó, Kirsi. Ah, bueno. Y es el único que...
Hoy también es día de este muchacho, de los que ven la mente y la cosa de esa. El psicólogo. El psicólogo. Yo felicito a mi esposa Iris, que es psicóloga. y para que no haya problema, que conste en el expediente. Bueno, pero yo, aunque sea un día después, yo estoy felicitando al maestro de periodismo Orión Mejía, gran amigo, gran hermano, compañero de aula de aula de trabajo en una de las mejores escuelas del periodismo de la República Dominicana, el periódico El Nacional. Sí, y Radio 1000, y Orión es un maestro de la radio, o sea, felicitándolo a él, nos felicitamos también y felicitamos a todos los periodistas del país. La radio alguna vez, sí. Que fue donde me inicié. Mira, claro, yo te digo una cosa, el periodismo ha cambiado tanto, y este no era el tema que yo tenía, pero lo quiero decir, hace mucho que lo quiero decir. Los grupos empresariales de periodistas, qué bueno que tengan, ojalá yo, a ver, que hay grupos empresariales de la comunicación de periodistas. Ya, mira, por lo menos uno va a apoyar, estamos hablando de la campaña electoral, uno se va a alinear con el gobierno, no me pregunte cuál, eso te la dejo a ti. El otro se va a alinear con el Partido de la Liberación Dominicana. Yo me refiero en términos global, aunque van a tener comentaristas de otros partidos. Yo me refiero, el grupo como tal, un grupo va a estar al gobierno, uno de ellos, y tú sabes cuál es, va a estar al Partido de la Liberación Dominicana. Otro va a estar también en el gobierno, lleva 2. Y un tercero, no, 2 y 2. 2 van a estar, uno van a estar con el PENCO, que quiere decir con el PLD. Otro va a estar con el PLD, que no está con el PENCO. Van 2. Sí. Y otro en el gobierno. En este momento, que yo sepa, nuestro apreciado amigo Leonel Fernández no tiene un grupo. Sí, como tal. Grupo, no tiene. Pero grupo. ¿Tú sabes cuándo se alinean? ¿Tú sabes cuándo? Ya no. Cuando perezca. No. Acuérdate de la manguera de los un bombero bomberos. No le pisa la manguera a otra. No, pero sí voy a decir lo siguiente. Esos aprestos y esa coincidencia o esa connivencia o esa cortesía, no, claro, no voy a meter. Pero tú sabes que eso, Orión, tú eres un maestro, o sea, pero eso cambia y van, eso va moldeando en la medida en que las encuestas vayan marcando. El grupo que tiene más periódico tradicional da la impresión que se mantiene en neutralidad. Algunos de esos periódicos probablemente tengan más afecto al presidente Fernández. Hay uno que tiene afecto al gobierno, hay otro que es contrario al presidente Fernández. Y hay un tercero, que es el nacional, que te lo voy a decir, que es independiente, que ahí no se sabe lo que va a pasar. Es neutro. Es neutro, ok. Mira, dale un abrazo y un saludo especial a Bolívar Díaz Gómez, el director del Nacional, que era jefe, subdirector en ese tiempo. Hoy comienza, hoy ya estuvo. Y a Torres también. Antonio Torres, tiene una barriga José Antonio. Miren, 2 temas que me parece que podemos ocupar este tiempo. El primero de ellos es que hoy se inicia en firme, al cumplir años también, el tema de la discoteca Yepset, 236 muertos y más de 80 heridos. Ya un juez de instrucción aprobó que se haga un segundo peritaje, esta vez a cargo de los imputados. O sea, financieramente a cargo de los imputados, eso es lo que tengo entendido. Hay 60 demandantes en ese tribunal. El juez ha pedido a las partes que ayuden a agilizar el proceso. Porque te voy a decir una cosa, cuando ahora supe que el caso de los tucanos va a cumplir 10 años, y todavía no ha terminado. No tiene una sentencia en firme. Definitiva. Entonces tú dices, no, aquí este es el país de la impunidad y de la denegación de justicia. Fíjate que te digo impunidad por si hay culpables. Y te digo denegación de justicia por los inocentes. Sí, porque yo no puedo decir, hasta que un tribunal no lo ponga en una sentencia en firme, quién es culpable o quién es inocente. Pero la verdad es que aquí no hay justicia.
porque o se deniega la justicia a través de la tardanza y de los incidentes, o se niega la justicia por la misma sentencia que puede ser complaciente o afectada de impunidad. Así no se puede, este país no se puede. 10 años, y por cierto yo soy muy amigo del titular de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea de ese tiempo. No, del Ministerio de Defensa, él era el jefe del Ministerio de Defensa. Ah, él fue ministro, sí, sí. Ahora están jugando un grupo de militares encabezado por el que fue jefe del cuerpo de ayudantes del presidente Medina. Sí. Ahora también está ya en juicio de fondo. Pero olvídate, dentro de 10 años, cuando si estamos vivos, vamos a ver que todo va a caminar, que no hay infirme, porque después vienen las apelaciones y de uno y de otro lado, y así uno dice, bueno, ¿cuándo es que va a haber justicia aquí? Yo no sé de qué manera podría evaluarse la decisión de un juez en esa parte del proceso. O sea, de qué manera podría evaluarse, porque si es tratando de descalificar la investigación que hizo el gobierno, que hizo el Ministerio Público, incluso que lo hizo con una comisión Orión que fue planteada por el propio presidente de la República, señalada, no, responsabilizada a la ONESBI con el ingeniero Madera, ¿te recuerdas? Entonces, yo no entiendo, yo en el fondo pudiera decir, ¿y qué es lo que se busca? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? O sea, le estamos descalificando una información oficial de un organismo una comisión de esa trascendencia, que si podría tener sesgo, que si no tenía sesgo, que si realmente los expertos eran o no, o sea, todos los requisitos posibles para seguir retardando el intento de una aproximación de hacer justicia sobre el caso, o de entender, si establecer responsabilidades. Porque de hecho, las personas que murieron ahí, de hecho, cualquiera de las circunstancias que te diga, murieron porque hubo una falla del techo que se desplomó. Sí. Entonces habría que determinar en los tribunales la responsabilidad y la parte técnica en la investigación. Entonces, para volver a empezar de cero con una comisión, para hacer una investigación, dice una colega internacional. Dice ella, yo no he estudiado bien eso, que no tumba la primera parte, el primer peritaje, probablemente lo confronte. Veremos a ver qué pasa ahí. Mira, pero cómo, perdóname, Aaron, y ahí termino, pero cómo también lo van a confrontar si no sé quién dispuso que todo el material que estaba en el jet set, que estaba arriba, se transportó extrañamente de aquí. ¿Quién dio la disposición? Todo ese material se fue para Santiago, ¿a qué lugar y dónde se bueno, porque ni siquiera fue para guardarlo como prueba necesaria. Tú y yo lo que pedimos es justicia. Okay. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo noto, pero si fuera tú, Dios nos libre, fuera yo, Dios me libre. Hace tiempo que ya nosotros tuviéramos con los huesos en la cárcel o algo hubiera pasado. Sí, pero claro que sí. por tratarse, así son las cosas aquí. Pero yo te pongo el ejemplo, mira, yo tengo 2 amigos militares que están involucrados en expedientes. A mí me apena, porque uno de ellos era vecino mío, pero sí yo puedo hablar de Rafael Peña Antonio, que me dice Orión, lo único que yo tengo es el local del colegio de mi mujer, que está por donde tú vives, por allá, por esos lados. Por esos lados, ¿verdad? Sí. Igual. Y jugamos, no jugamos, lo que pasa es que nos encontramos, al término que juega golf, nos encontramos donde se terminan y hay un trago y una cosa. Sí. Yo no juego golf, pero él juega. Pero está así consumido. Oye, tú tienes 10 años que tú no puedes dormir tranquilo, o lo iban a condenar, quieren meter 100 años, bueno, pues ya terminó, o lo van a absorber, hagan algo ahora. Ni se sabe ni una cosa ni la otra y han pasado 10 años. Yo le pregunto a ustedes, si en cualquier situación, 10 años, ¿ustedes no creen que es mucho tiempo? Digo yo, no es mucho tiempo para los incidentes y para la cosa. Otro amigo que no lo vi, pero lo vio la familia mía en la playa, está consumido, un oficial militar. Está bien, yo no sé, yo lo que quiero es que la justicia
se pronuncie por un lado o por el otro. Yo no tengo Pero que llegue al prejuicio, final, pero yo no llegue. tengo prejuicio, pero ya ha pasado 5 o 6 años, los niños estaban, porque yo conozco bien sus hijos, los niños estaban pequeñitos, ya son adultos, hay uno que está en la universidad, ¿qué hacen? Pero no es que si él es inocente o es culpable, es que no se ha conocido el caso, es que se mantiene tirilán. Eso es lo que uno dice. Ahí. Entonces, terceros sufren, están condenados también, no está solamente él condenado en vida, primero preso 2 años, después mandado a su casa con grilletes, tanto, después al final le dicen quítese los grilletes y puede salir y dar vuelta y venga siempre a la fiscalía. Y entonces ya van ¿cuántos? 5 o 6 años. O mi vecina, que yo no quiero mencionar, no mencionemos nombres, óyeme, sufrieron bastante. Yo no estoy tampoco, esa la declararon inocente, pero ya la apelaron, olvídate, se va a tirar 5 años más yendo para la bien y va, y al final todos nos vamos a olvidar de lo que pasó, lo que no pasó. Eso no puede ser, eso no puede ser. Ahora fíjate una cosa, Orión, eso también da una lectura, debe darle una lectura al país y a la gente, sea culpable o no culpable, sea responsable, es una imputación, es un señalamiento. Debe darle también al país, a la gente que está en la estructura de responsabilidad de un ministerio, de una dirección, de una institución, gente joven, gente de todos los calibres, que se mete en temas de corrupción. Decía una vez, lo vi en una entrevista que hizo el ingeniero, el exministro de la República, Víctor Díaz Rúa, que la gente no se imagina la dificultad, lo que pasa a una persona cuando se ve involucrado, Orión, en un hecho de esa naturaleza, que es señalado, que es imputado, lo que sea, el proceso que tiene que sufrir y por el que padece la familia. Y entonces yo veo aquí con la facilidad con que la gente se mete a robar a las instituciones públicas. Mira, y hace tú y yo conocimos al ministro ¿de qué era? De Salud Pública, el pequeño. Sí. Que lo sacaron un calzoncillo. Sí, que no le dejaron poner la ropa. Calzoncillo. De este alto lo sacaron. Sí, en asunto de dirigió Camacho, por cierto, que era el del PECA. No importa, pero yo pienso que tampoco una gente. ¿Qué pasa con eso? La presunción de inocencia prevalece desde cuando el Ministerio Público le imputa un hecho doloso, una afrenta a la ley a una persona, hasta cuando en última instancia un juez le diga, le imponga una sentencia de la cosa irrevocablemente juzgada, decir, sí, usted es culpable, se le condena tanto. ¿No puedo ir para ningún sitio? No puedo ir para ningún sitio. Porque el Tribunal Constitucional no es otra instancia. El Tribunal Constitucional solo se refiere a la custodia de la Constitución de la República. Si se violó la ley, la Constitución, en su caso, lo devuelve, pero no es una instancia más. Entonces, la Suprema Corte de Justicia, cuando dice una cosa, ya se acabó. Pero aquí, ese señor, a esta altura de juego, ¿cómo está? ¿Cómo está su corazón, su cosa? ¿Es verdad que fue un delincuente o no fue un delincuente? Sí, tú no sabes. Eso. Pero ya han pasado muchos años, ya sus hijos están grandes, ya tiene nietos, ya tiene... Es decir, la dignidad humana tiene que también sobre todo en crímenes y delitos que no son de una naturaleza, por ejemplo, como el crimen sexual, como que tú agarras un niño, que una cosa, que eso ya el tipo es despreciable para la sociedad. Desborda toda la... ¿Tú entiendes? Entonces eso es lo que uno dice, bueno, no condenen al que ustedes crean que hay que condenar, pero háganlo, sean diligentes, justicia denegada, justicia tardía es justicia denegada, eso es lo que uno le está diciendo a la gente, pero... Y yo te pregunto que si en esas mismas circunstancias una persona no tiene derecho a ponerse una ropa si va a un fiscal o a alguien. No, esto te digo, es lo mismo que los periodistas, nosotros involucramos de una vez, decimos, eso no es más que un ladronazo, se robó tanto. El Ministerio Público es el único que tiene la potestad de decirle a esta barriga verde, en términos jurídicos, a un acusado, en audiencia, no fuera. O sea, no puede atropellar tus derechos personales. No lo puede hacer. En audiencia, que está libre de cualquier imputación por lo que dijo. Pero nosotros los periodistas nos gusta mucho decir inmediatamente que fulano es un ladrón o que no es un ladrón, depende si nos gusta o no. Porque de repente resulta que no, que es un perseguido político, cuando es un maldito ladronazo. Por ejemplo,
O cuando no es un ladronazo, es un verdad un perseguido político, pero si de este lado me están dando, depende de donde yo esté, y digo que es un ladronazo o que es un perseguido político. Dejen que la justicia actúe. O un político perseguido. Pues, como decía Balaguer, que no son políticos presos, no son presos políticos, políticos presos. Pero oye, lo último que nos vamos con esto, denme en estos 30 segundos. En Haití mataron 70 haitianos la banda, ¿verdad? Sí. Acabaron. El último tiroteo fue a 3 pasos de la frontera en Elías Piña. Tantos muertos, tantos heridos. ¿Tú sabes cuántas personas, cuánto es la famosa famoso contingente que va a enfrentar? ¿Cuánto han llegado a Haití? 50. Todo malnutrido, venido del Chad, sí, allá en África. Sí. Primero que hay que comer, tienen que comer, le están dando comida. 50 personas, los otros van a llegar. ¿Los pandilleros? En julio. Que son como 1.500, ¿verdad? Van a llegar en julio y los pandilleros acabando. Matando gente. Y el presidente Luis Abinader ordenó más guardia. De momento le vamos a mandar todo porque ya qué se puede hacer. Vámonos. Bueno, muy preocupante esa situación de Haití. Señores, nos vemos. Yo tenía 18 muertos, tú la subiste a 20. Sí. Y señores, que no hay manera de entender que la gente se comporte un poquito más mejor. No, esta Semana Santa, de verdad, y a la policía que sea más ciudadana. Cuando la policía sea más ciudadana, conseguirá que haya mayor respeto para ella, menos abuso, menos atropello, haciendo de todo, llevándose la propiedad de la gente, metiéndose a la casa. Eso no se puede permitir, Farideh. Señores, nos vemos antes que este señor caiga preso también por estar hablando mal del gobierno. Nos vemos, señores. Mañana yo estaré con Kirsi de padre a hija y el miércoles volveremos a arriesgarnos con el señor otra vez, que está bastante fuerte. Nos vemos, señores.